Hola, yo soy Mía Carolina y el día de hoy les voy a hablar sobre la literatura prehispánica. ¿Qué es la literatura prehispánica? Es un conjunto de expresiones literarias cultivadas por los nativos antes de la llegada de los españoles. En la época precolombina sobresalieron tres culturas por su legado literario, las cuales son mexica, maya e inca. Estas tres culturas transmitían en sus textos literarios astronomía, religión, historias, entre otras cosas. Esta literatura se pudo conocer a través de los códices y las inscripciones en los monumentos. En contraste, la literatura prehispánica inca era oral. El quechua, lengua hablada por los incas, carecía de un sistema de escritura. Esta se transmitía a generaciones y estaba sujeta a cambios. Es difícil rastrear los orígenes de la literatura prehispánica, ya que después de la conquista se destruyó gran parte del patrimonio cultural de la población nativa. Los aztecas llegaron al centro de México desde el norte en el año 1200. Según sus leyendas, ellos provenían de una tierra llamada Aztlán. En los años 1200 existía una variedad de grupos. Después de esto hicieron alianzas por los años 1300 y de ahí se formó Tenochtitlan, que hoy la conocemos mejor como la Ciudad de México. Este pueblo llegó a tener un gran poder que conquistó un imperio durante el siglo XV. La civilización azteca contaba con una escritura parecida a la de los mayas. Y era tan increíble su literatura que era escrita en códices. De igual manera, libros que se doblaban como un abanico. El periodo maya es de 250 a 950 después de Cristo. En este periodo se produjeron grandes avances, los cuales los volvieron muy famosos. Si bien sabemos, los mayas tenían una gran tradición de inscribir adornos, vasijas de cerámica, entre otras cosas. La civilización inca floreció en Perú en 1400 y 1533 después de Cristo. A diferencia de los mayas y los aztecas, los incas no tenían un sistema de escritura. Los incas parecen haber tenido una literatura prehispánica oral bien desarrollada. Se podría decir que la literatura prehispánica es oral y sus inicios fueron esos, y que gracias a la conquista fue que se introdujo un sistema alfabético. Y realmente muchos de estos textos no son 100% originales de estas culturas. Muchas fueron influenciadas por la religión católica y por los españoles. Uno de los autores más reconocidos de la literatura prehispánica, especialmente en la cultura azteca, es Nezahualcóyotl. De igual manera, una de las grandes piezas de la literatura maya es Popol Vuh. De igual manera, en la cultura inca se tenía Ollantay, que es también una de las grandes piezas que esta cultura tuvo. Y es que es interesante saber un poco más sobre estas culturas, saber sus inicios, lo que tuvieron que pasar para poder heredarnos toda esta gran literatura. Características de la literatura colonial es una de las más importantes de la literatura. Está relacionada con la fusión entre el lenguaje de la crónica y el lenguaje poético. Muestra de ello es la obra El desierto prodigioso y El prodigio del desierto, la cual incluye la mezcla de ambos géneros y ambos lenguajes en su desarrollo. También está la mezcla de temas, otro de los rasgos fundamentales de la literatura colonial. Tiene que ver con la variedad de temas que se pueden mezclar en cada uno de los textos. En este sentido, y durante su desarrollo, ha sido posible identificar temáticas variadas relacionadas con el amor, la religión, la filosofía, los relatos de hechos históricos y como a la vez estas han mezclado en varias obras. Otra de sus características es la Inquisición. La llegada de procesos en América significaba una vigilancia permanente frente a la cultura intelectual, de modo que se prohíbe o se aceptaba una cantidad reducida de textos escritos y publicados en el continente, además de los que venían del territorio español. Este sería sin duda un factor determinante en la cultura literaria del continente, dado que hubo la imposibilidad impuesta por la supervivencia de la identidad nativa. También está una característica que es la lengua.
Dado que hablamos de una literatura desarrollada por los españoles que invaden el continente, ah, hablamos también de una literatura que se hace en lengua española durante todo el proceso colonial. También ah, también es otra característica de esta literatura es la distribución de los textos. Si bien la llegada de la imprenta posteriormente permitía la circulación de una gran cantidad de textos de forma masiva, esto sucede tiempo después del aguaje de la literatura colonial como tal. Por ello, en este momento se habla de la distribución que se hace a través de copias manuscritas.